Hola de nuevo. En esta lección vamos a seguir con nuestro estudio de la doctrina cristiana y vamos a hablar de la eclesiología, o es la doctrina de la iglesia. Y queremos comenzar pensando en qué es una iglesia. Y obviamente queremos obtener nuestra idea, nuestra definición de lo que es una iglesia de la Biblia y no del mundo. Hay muchas iglesias hoy en día que bíblicamente realmente no son iglesias. Entonces, si la iglesia es la esposa de Cristo, entonces es importante entender lo que realmente es una iglesia. La palabra iglesia aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, quizás deberíamos comenzar ahí, lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Pero para comenzar, quiero dar dos cosas sobre lo que no es una iglesia, o lo que la iglesia no es. Primero, una iglesia no es un edificio. Es algo que ya sabemos, pero deberíamos recordarnos que una iglesia no es el edificio. Podemos caminar por un edificio y decir, qué bonita esta iglesia. Pero esto no es la idea del Nuevo Testamento cuando habla de la iglesia. El edificio podría quemarse por la noche y por la mañana todavía sería una iglesia, ¿no? Es por eso que en Romanos 16 Pablo puede saludar a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y de Aquila. Podemos ver eso en Romanos 16, 3 a 5, que dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Entonces, obviamente, en este caso, esta iglesia se juntaron, se congregaron en una casa. Entonces, no es el edificio, puede juntarse en una casa, en un café, en una plaza, lo que sea, porque la iglesia no es el edificio. Entonces, es claro en este versículo también que la iglesia no es el edificio, es el grupo de personas que se congregaron en ese lugar. La palabra griega iglesia es fundamentalmente un conjunto de personas. O sea, la idea de esta palabra en griega para iglesia es eklesia, que significa reunión o una asamblea. Entonces, no se trata del edificio, pero este grupo de personas, esta asamblea de personas. Ok, entonces ya sabemos que la iglesia no es el edificio, pero tampoco la iglesia es un grupo de cristianos reunidos por cualquier razón, ¿no? Si tengo un grupo de amigos y nos juntamos para ver un partido de fútbol, bueno, somos hermanos en la fe, estamos juntos y quizás oramos en un momento. Pero esto no es una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es eclesia, es una asamblea. La iglesia no es simplemente un grupo de amigos, de cristianos, es mucho más que eso. Bueno, entonces la iglesia no es simplemente un grupo de cristianos, hay más intencionalidad que eso, y tampoco es simplemente un edificio.
También necesitamos distinguir entre la iglesia universal y la iglesia local. Y encontramos los dos en las Escrituras. Entonces, primero pensamos en la iglesia universal, que es una manera de hablar o describir todos los verdaderos cristianos de todos los tiempos en todos los lugares. Pertenecen a la iglesia universal. Entonces, nuestro hermano Martín Lutero en el año 1517 más o menos es parte de la iglesia universal. Y nosotros, si somos verdaderamente cristianos, también somos parte de la iglesia universal. Y bueno, hablando de los reformadores, ellos llamaron a esto la iglesia invisible. La iglesia universal es la iglesia invisible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver quiénes son en realidad de la iglesia universal, es decir, quiénes son los verdaderos cristianos. En nuestras iglesias hoy en día hicimos muchas cosas o hacemos muchas cosas para asegurarnos de que solamente creyentes son miembros, pero sabemos que hay miembros de nuestras iglesias locales que no son cristianos. Pero la iglesia universal o la iglesia invisible son solamente los verdaderos cristianos. Entonces nosotros no podemos ver quiénes son en realidad de la iglesia ahora, pero Dios sí puede. Y un día la iglesia universal se juntará en un solo lugar de toda lengua, tribu y nación, y juntos vamos a adorar a Dios. Entonces hay momentos en el Nuevo Testamento donde encontramos la palabra iglesia y tiene un sentido universal. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 1, ¿no? Dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y no está simplemente hablando de que Jesús es la cabeza de la iglesia en Éfeso. No, entendemos que está hablando de la iglesia universal, ¿no? La esposa de Cristo, los verdaderos cristianos de todos los tiempos, en todos los lugares. Otro ejemplo de la iglesia universal es en un pasaje muy importante, en capítulo 5 de Efesios, que dice así, algunos versículos muy conocidos, ¿no? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla. Ok. Y no es que Jesús dio su vida o amó solamente la iglesia en Éfeso. Obviamente no. Jesús dio su vida por su pueblo, por sus hijos, por los creyentes, los verdaderos cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces, en este versículo, cuando dice la iglesia, está hablando de la iglesia universal, que de nuevo es todos los verdaderos cristianos en todos los tiempos, en todos los lugares. Esto es la iglesia universal. Pero obviamente también el Nuevo Testamento habla de la iglesia local. De hecho, la mayoría de las referencias
de la iglesia en el Nuevo Testamento tienen la iglesia local en mente. La iglesia en Éfeso, en Corinto, en Ponto, Galacia, Capadocia, ¿no? Todos estos son lugares que tenían iglesias y están hablando de esta iglesia local. Hay un ejemplo hay muchos ejemplos obviamente, pero en 1 Corintios 1, 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? Entonces, está hablando y está dirigiendo esta carta a una iglesia local, una iglesia en particular. Entonces, esto es la iglesia local, una iglesia que existe en un lugar particular. Y quiero decir que la Biblia asume que una persona que es parte de la iglesia universal, es decir, una persona que realmente es un creyente, esta persona va a ser parte de una iglesia local también. La Biblia no tiene una categoría para un cristiano que no es parte de una iglesia local. Es necesario para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Ser parte de una iglesia local es de suma importancia para nuestro crecimiento en Cristo Jesús, en nuestra santificación. No es decir que la membresía en una iglesia local es necesario para nuestra salvación, obviamente. Esto es por fe nada más. Pero sí es decir que un creyente, un seguidor de Cristo, va a querer ser parte de una iglesia local. Y, bueno, entonces la Biblia habla sobre la iglesia universal, que son todos los creyentes en todos los lugares, en todos los tiempos, y habla de la iglesia local. Y bueno, en esta lección vamos a enfocarnos en la iglesia local. Cuando estamos hablando de qué es una iglesia, estamos hablando de iglesias locales. Así que sabemos que la iglesia no es un edificio solamente, es una asamblea, pero es mucho más que solo una asamblea también. Entonces, ¿cómo aclaramos lo que es una iglesia local? Bueno, los reformadores hablaron de como dos marcas de una iglesia verdadera, digamos. Quizás han escuchado sobre las nuevas marcas de una iglesia sana, pero los reformadores hablaron de una iglesia verdadera. Para ser una iglesia local verdadera, tiene que tener estas dos marcas. La predicación correcta de la palabra de Dios y la administración correcta del bautismo y la Santa Cena. Bueno, yo voy a dar 5 marcas de una iglesia verdadera, no porque pienso que soy más inteligente que los reformadores o que estas dos marcas no son suficientes, pero creo que estas dos marcas asumen otras realidades y quiero mostrar eso, ¿no? Por ejemplo, la predicación correcta de la palabra implica que hay un pastor que cumple los requisitos ser un pastor y predicar la palabra. La administración correcta del bautismo y la Santa Cena implica que se sabe quién es parte de la iglesia y quién no es parte de la iglesia. Es decir, tienen membresía. Entonces, a marcar 5 marcas es básicamente investigar un poco más cada uno
de estas dos marcas de los reformadores, ¿no? Entonces yo creo que hay 5 marcas de una verdadera iglesia bíblica. Primero, una iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para la adoración corporativa. Un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para la adoración corporativa. Entonces, cada frase, ¿no? Una iglesia debe ser un grupo de creyentes, seguidores de Cristo, ellos que son miembros de la iglesia universal, ¿no? Esto es, aquellos que han creído en Jesús como Salvador. Y esto no significa que los incrédulos no sean bienvenidos a la iglesia. Por supuesto que lo son. De hecho, Pablo dice a la iglesia en Corinto que háganse todo decentemente y con orden. ¿Y por qué dice eso? Porque él sabe que los incrédulos van a estar en las reuniones, ¿no? Pero una iglesia es un grupo de creyentes, no puede ser una mezcla, es un grupo de creyentes. Y estos creyentes se reúnen con el propósito de adorar a Jesús juntos. Y esta adoración debería incluir leer la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia y enseñar la Biblia. Leer, orar, cantar y enseñar la Biblia. Por lo menos, ¿no? Y lo hacen en el nombre de Cristo. Se reúnen regularmente, o sea, yo diría una vez por semana por lo menos, pero entiendo también que hay contextos donde quizás esto es difícil, pero se reúnen regularmente en el nombre de Cristo. Y leen la palabra, oren la palabra, canten la palabra, enseñen la palabra. Y tienen este propósito de la adoración corporativa. Es decir, que tienen el deseo, el propósito de ser una iglesia. De nuevo, no es simplemente un grupo de amigos que de casualidad son creyentes, y se juntan para comer y nosotros somos una iglesia. No es así. Tienen el propósito, el deseo de ser una iglesia, ¿no? Entonces, una iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para la adoración corporativa. Segundo, una iglesia bíblica es un lugar donde el verdadero evangelio es proclamado en su enseñanza y en su práctica. Quiero que miremos un pasaje en 1 Timoteo que dice, es largo pero importante, pueden buscarlo en sus Biblias si quieren. Pero dice así: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Esto es Pablo escribiendo a Timoteo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias en viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Bueno, en este pasaje, Pablo está escribiendo de nuevo a Timoteo y está dando consejería a Timoteo sobre la iglesia. Y presten atención a la importancia de la palabra, ¿no? Señala a estas cosas o el Evangelio a los hermanos. Esto manda y enseña. Nutrido, dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. En versículo 11, de nuevo, esto manda y enseña. ¿Qué es esto que debería mandar y enseñar? Es el Evangelio, la palabra de Dios. En versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo más importante. No tenemos otro mensaje. Entonces, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza del Evangelio. Porque esto es lo que hace una iglesia. En Gálatas 1, 6 a 9 leemos esto. Me maravillo, y quiero dar un poco de contexto. Esto es una carta de Pablo a la iglesia en Galacia, y normalmente cuando Pablo escribe una carta, comienza la carta con saludos, con un mensaje, con gracias, muy suave, o sea, muy lindo. Pero no es así con esta carta a las Gálatas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. O sea, entonces, normalmente Pablo da saludos en el principio. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque los Gálatas están en peligro de perder el Evangelio. De hecho, dice Pablo, me maravillo que hayan abandonado el Evangelio para seguir otro Evangelio, que en realidad entendemos que no hay otro Evangelio. Y Pablo sabe que esto es muy peligroso, porque si una iglesia ya no predica el Evangelio, ya no es una iglesia. Y obviamente una iglesia que no está predicando el Evangelio o la doctrina bíblica no es una iglesia. Y las iglesias mormones, por ejemplo, son llamados iglesias, pero no son iglesias, porque no predican el Evangelio. Y bueno, hay otras iglesias que no son mormones, ni testigos de Jehová, pero tampoco predican el verdadero Evangelio. Entonces no son iglesias verdaderas.
porque una iglesia es un lugar donde el verdadero evangelio es proclamado en su enseñanza y su práctica. Bueno, la tercera cosa es las ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo son bíblicamente administrados. Una iglesia verdadera es un lugar donde las ordenanzas y la Santa Cena y el bautismo son bíblicamente administrados. Sabemos que las ordenanzas fueron dadas a la iglesia y vamos a hablar más sobre las ordenanzas en la próxima lección. Pero la iglesia local celebra la Santa Cena y el bautismo y estos están conectados al Evangelio, ¿no? La Santa Cena es una imagen del Evangelio. Recordamos en la Santa Cena que Cristo vino y murió en nuestro lugar para nuestros pecados, para que tengamos perdón de nuestros pecados y vida eterna. El bautismo es una imagen del Evangelio. El bautismo es una imagen de que nuestra vieja naturaleza ha sido condenada a muerte y sepultada y fueron creados para caminar en una nueva vida. Y la Biblia está muy clara sobre quién puede participar tanto en la Santa Cena como el bautismo. El bautismo es solamente para creyentes y bueno, la Santa Cena es solamente para creyentes. Entonces, en una iglesia verdadera, bíblica, las ordenanzas son bíblicamente administradas. 4 es, una iglesia bíblica tiene liderazgo bíblico. La Biblia habla de 2 oficinas o 2 puestos, 2 tipos de líderes, digamos, en la iglesia. Es el pastor, anciano, obispo, que es la misma persona, vamos a ver eso en un momento, y los diáconos. Entonces, los pastores y los diáconos. Y bueno, el pastor o anciano o obispo son 3 diferentes palabras, pero están describiendo la misma cosa, el mismo puesto de liderazgo en la iglesia. Y yo sé que la palabra obispo tiene o suena como algo de la iglesia católica, pero es simplemente otra palabra para pastor o anciano, es una palabra bíblica. Y hay un ejemplo y vemos esas palabras en todo el Nuevo Testamento, pero hay un ejemplo en Hechos 20 donde vemos estas 3 palabras describiendo el mismo grupo. Entonces vamos a ver eso en Hechos 20. Y en este pasaje Pablo está viajando a Jerusalén y él piensa que es la última vez que va a ver los ancianos en Éfeso. Y él quiere decirles algunas cosas importantes. Y leemos en versículo 17 de este capítulo de Hechos, dice, desde Mileto, Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los, ¿quién? A los ancianos de la iglesia, de esta iglesia local en Éfeso. Él llamó a los ancianos de esta iglesia. Bueno, y luego en versículo 28 les dice a estos ancianos, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho, ¿qué? Obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, pastores, ancianos, obispos, es el mismo puesto de liderazgo en la iglesia.
Y los ancianos, los pastores, los obispos dirigen la iglesia por la enseñanza y la oración. Y bueno, es interesante porque normalmente usamos hoy en día la palabra pastor, aunque es la palabra menos usada en el Nuevo Testamento para describir esta persona, estos hombres. Pero está bien, pastor, anciano, obispo, está hablando de la misma cosa. Y obviamente en 1 Timoteo, capítulo 3, podemos encontrar, y otros lugares también, podemos encontrar los requisitos tanto para los ancianos como los diáconos. Bueno, ¿quiénes son los diáconos? Los diáconos sirven la iglesia en asuntos prácticos. Sirven la iglesia por ayudando a asegurar que los ancianos pueden dedicarse a la palabra y la oración. De hecho, esto es lo que vemos en Hechos 6, 1 a 4. Y bueno, hay varias opiniones de este pasaje porque nunca dice diáconos, pero yo creo que está hablando de el principio de este grupo llamado diáconos. Pero dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, la idea es que los diáconos sirven la iglesia en cosas prácticas para que los ancianos puedan enfocarse en el ministerio de la oración y la palabra. No es decir que los ancianos nunca deberían servir una mesa. No está diciendo eso. Pero sí está diciendo, y nosotros sabemos eso, que es muy fácil ser distraída de la palabra y la oración para hablar de otras cosas. Incluso en nuestra iglesia, donde yo sirvo como anciano, uno de los ancianos, es tan fácil en las reuniones, cuando nos juntamos a hablar de asuntos del templo en sí o de este cosa, y pasar 2 horas y no orar o considerar la palabra. Entonces, tenemos que luchar contra eso y recordar que Dios en su sabiduría ha provisto los diáconos por esta razón, ¿no? Así que en una iglesia verdadera vemos liderazgo bíblico, ancianos, diáconos. Por fin, una iglesia bíblica tiene una misión bíblica. Una iglesia bíblica tiene una misión bíblica. Y esto es el resultado, de predicar fielmente la palabra de Dios. Porque la misión de la iglesia está clara en Mateo 28, 19 a 20, la Gran Comisión, que dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ya tenemos clara
la misión de la iglesia. Y esta misión tiene dos partes. Uno es compartir el evangelio, o sea, cada iglesia local tiene la responsabilidad de compartir el evangelio. Por esto existe la iglesia. La iglesia local es el plan A de Dios para alcanzar el mundo con el evangelio. A veces pensamos en el evangelismo y pensamos que es yo con un folleto yendo a una casa y compartir y ya está. Pero no, es invitarlo a la iglesia donde puede de nuevo escuchar el evangelio, espero, y ver el resultado del evangelio en las vidas de las personas que están en la iglesia. Así que la iglesia tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, tanto en el mensaje, tanto en los miembros saliendo para compartir, como en la vida de los miembros. Entonces, compartir el evangelio. Pero también este pasaje dice, hagan discípulos. Compartimos el evangelio no para ser cristianos en nombre solamente. No, compartimos el evangelio para hacer discípulos. Y esto en este pasaje incluye bautizándolos y enseñándolos todo lo que le has mandado. Entonces, todas las palabras de Cristo. Entonces, una iglesia bíblica es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para la adoración corporativa. Es un lugar donde el verdadero evangelio es proclamado en su enseñanza y su práctica, donde las ordenanzas son bíblicamente administradas. Una iglesia bíblica tiene liderazgo bíblico y tiene una misión bíblica. Bueno, en la próxima lección vamos a enfocarnos un poco más en las ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo, pero esto es lo que es una iglesia bíblica.